Ingeniero Carlos Luch nos comenta acerca de esta quinta carrera por el agua que se celebra gracias a Ras Quiché y la municipalidad. Sí, para comunicarles que por medio de la red de agua y saneamiento de Quiché se está promocionando nuevamente la carrera 12K que se va a realizar este 22 de marzo, para la cual quedan todos cordialmente invitados a participar de este evento. ¿Las inscripciones dónde están o dónde serán? Aquí en la municipalidad, puede ser aquí en la oficina número 12, que con mucho gusto los vamos a estar esperando. ¿Cuáles son los antecedentes de esta carrera? El propósito de esto es hacer conciencia en todos de que debemos de cuidar de una manera adecuada el agua, ya que si se dan cuenta, pues año con año pues es menos la cantidad de agua que tenemos. Aparte de eso, pues somos más la cantidad de pobladores en este planeta, y por lo tanto pues el agua pues se vuelve mucho más especial el cuidado. Por lo tanto pues es parte de concientizar a la población para que de esa manera pues todos en conjunto cuidemos el agua. Ese es el tema en especial. Son ya 5 años de esta carrera. Es correcto, es el 5.º año que se está haciendo ya, y el objetivo, como decía, es motivar a todos a que cuidamos el agua y que de esa manera participemos en conjunto, pues todos hagamos conciencia de que no debemos desperdiciar el agua, sino al contrario cuidarla, porque sin el agua no podemos vivir. ¿Dónde será precisamente el arranque de esta carrera? Aquí en el parque, estamos programándolo para que sea acá cerca de la iglesia catedral, y están todos cordialmente invitados. Va a ser este miércoles 22 de marzo, y la carrera pues está programada para iniciar a las 8:30 en diferentes categorías, para lo cual pues ya se está haciendo el anuncio respectivo, tanto en las redes sociales como por los medios comunicativos. Dentro de Ras Quiché, ¿quiénes son quienes integran esta organización? Está lo que es el área de salud, el Ministerio de Ambiente, está Water for People, la Municipalidad de Santa Cruz del Quiché, y otras entidades que nos están apoyando muy finamente. ¿Cuál sería su invitación para que participen en esta carrera? Que participemos todos en conjunto, que el objetivo de eso es para que toda la población tenga conciencia, en primer lugar, de que juntos pues podemos lograr un objetivo, que en este caso es la carrera en sí, programarla en diferentes niveles, desde niños hasta personas ya con esa experiencia, y que el mensaje de eso sea que todos en conjunto, pues si nos dedicamos a lograr un objetivo, que en este caso es la carrera, se logra tener un buen propósito. Aparte de eso, el objetivo primordial es entender que todos debemos de manejar adecuada el agua, y es un día que se refleja que es el Día Internacional del Agua. Por lo tanto nosotros lo celebramos de esta forma para hacer conciencia de que de esa manera pues cuidamos el agua. Muchas gracias, ingeniero.